Saludos desde Simon Cinema y bienvenidos al vídeo número 40 del canal. 40 vídeos ya, ¿quién lo iba a decir? Y bienvenidos al 10º asalto al tren, al 10º análisis de película que traigo aquí al canal. Hoy traigo una película que creo que está bastante olvidada por la gente, pero que es bueno traerla para que la gente que la haya visto la rememore y para que la gente que no la haya visto, yo desde aquí os invito a verla porque creo que es una fantástica película. Estoy hablando de la película The Warriors de Walter Hill del año 1979, una fantástica película de serie B que con el tiempo, ya que en sus inicios no fue un bombazo, con el tiempo se ha convertido en toda una película de culto que no te puedes perder. Pero antes de dar paso con el análisis, vamos con la escala de planos, los movimientos, las angulaciones y la composición dentro de la imagen. Y vamos a hablar de The Warriors del año 1979 y dirigida por Walter Hill. Hablar de The Warriors es hablar de una fantástica adaptación cinematográfica, en mi opinión, ¿no? Esta película adapta la novela de Sol Yurik, The Warriors, con el mismo título, y que Sol Yurik se basa en la mítica Anábasis de Jenofonte, que lo tengo aquí. A ver que se vea. Sí, yo creo que ahí se ve. Que por suerte es un libro que yo pude leer en bachillerato cuando estaba estudiando griego y que también tradujimos algún pasaje del libro. Y decía que gracias a ese libro Sol Yurik escribió la novela de los Warriors, ¿no? Readaptando la historia. Lo que nos cuenta la Anábasis de Jenofonte es la retirada o marcha de los 10.000 soldados griegos que entraron en territorio persa para acabar con el rey por aquel entonces de Persia, que era Artajerjes. Lo que pasa que en la batalla de Cunaxa, en el año 401, en esa batalla, el general de los soldados griegos que entran en Persia, Ciro, cae en combate en esta batalla, en la batalla de Cunaxa, en el año 401 a.C., y al morir Ciro, estos 10.000 soldados griegos tienen la misión de volver a casa, ¿no? De retirarse para sobrevivir, ya que los persas quieren matar a los soldados griegos. Entonces es este hecho de la batalla de Cunaxa, que se puede ver al principio de la película, ¿no? Cómo te ponen en contexto de que es una historia de hace muchísimos años, y que tanto Sol Yurik como Walter Hill en la película adaptan de una manera fantástica, ¿no? Adaptándolo al contexto urbano de ese Nueva York de finales de los 70, súper sucio, pero aglomerando a distintas culturas urbanas, ya sea, quiero decir, en aquel entonces era el auge de la música disco, pero también el auge de la música punk, el nacimiento del hip hop, etcétera, ¿no? Toda esta amalgama de subculturas urbanas aglomeradas, y que creo que es
sencillamente brutal, ¿no? El proceso de adaptación de una historia tan clásica, readaptarla al contexto más contemporáneo de aquel entonces, creo que es un ejercicio brutal que muy pocas películas pueden decir: yo tengo esta adaptación súper bien estructurada, súper bien llevada al contexto más contemporáneo que se pueda traer, ¿no? a la pantalla, quiero decir, y que creo que es brutal y es uno de los puntos más fuertes de esta película. A pesar de todo el contexto del que he estado hablando, ¿no? De cómo nace la idea, se readapta para la gran pantalla, etc., creo que es importante saber que esto en el año 1979 la película no lo tenía, ¿no? No tenía ese preámbulo, ¿no? Ese inicio, esa introducción que te cuenta en la reedición de 2005, cuando salió en DVD esta película, que te ponía un montaje de viñetas de cómic en el que te contaba un poco el contexto con la batalla de Cunaxa, etcétera, ¿no? Esto la película original no lo tenía, y que creo que es un punto bastante importante, y que si lo hubiese tenido en su estreno, creo que la hubiese elevado a otro nivel. Porque readaptar este tipo de historias tan antiguas, tan viejas, a un contexto más contemporáneo para que la gente de aquel entonces, ¿no? Para la sociedad de aquel entonces, se sienta identificado, creo que es un ejercicio muy, muy importante, y que creo que al final, pues no sé por qué no se llevó, pero con la reedición sí que se llevó, y que creo que hubiese sido un punto muy importante si se hubiese hecho desde el principio. Pero bueno, gracias al año 2005, cuando se reeditó la película en DVD, y gracias al videojuego que salió ese mismo año por la compañía Rockstar, ¿no? Ampliaba bastante todo lo que es el contexto del que estaba hablando, ¿no? De la película, de la Nábasis de Jenofonte, de la novela de Sol Yurik, etcétera, ¿no? Cómo te cuentan el origen de cada uno de los personajes, cómo te cuentan el origen de las distintas bandas, de cómo funcionan, hay una progresión en los personajes, hay una profundidad dentro de cada una de las historias, etcétera, ¿no? El videojuego es muy interesante jugarlo, ya que si te gusta mucho la película, etcétera, creo que es muy bueno jugar el videojuego, porque te amplía más la historia, porque te ayuda a saber más de los personajes, de cómo acaban en la banda de los Warriors, de las distintas peleas que tienen entre bandas, etcétera. Y que creo que si hubiese tenido la película un poquito más de ampliación con respecto a eso, yo creo que hubiese sido más celebrada su salida, quiero decir, en el año 1979 y no más tarde. Quiero decir que por ese contexto, o sea, en plan, por ese contexto que se da al principio en la reedición, si lo hubiese tenido de antes en la película, hubiese sido un plus. Y aparte, si además te explican pues a cada uno de los personajes, la profundidad que pueda tener cada uno de los personajes, cómo este personaje acaba en la banda, etcétera, etcétera, quiero decir, si hubiese tenido ese contexto de cada uno de los personajes la película en su debido momento, quizás cuando se estrenó hubiese tenido mucho más valor, mucho más bombazo que no más tarde en el año 2005, gracias a la reedición de DVD y al videojuego. Pero bueno, aún así creo que es una fantástica historia, porque a pesar de ser una historia punto A, punto B, muy simple, sin demasiados artificios, creo que está súper bien narrada, súper bien contada, súper bien dirigida, y que es directa, rápida. No hay momento de descanso, ¿no? Sientes la presión, quiero decir, como un warrior más, cuando están recorriendo las calles y se van enfrentando a las distintas bandas, ¿no? Sobre todo ese mítico momento con los Baseball Furies que les están esperando en la estación de Union Square, cada uno con los bates así esperando, y ese momento para mí es de los mejores, cuando están en el parque corriendo y tienen la batalla ahí en el parque. Es brutal, es brutal. Y lo mismo en la batalla del metro, en los servicios, me parece algo impresionante. Y además esta película cierra de una manera perfecta, y que relaciona perfectamente con la Nábasis de Jenofonte. Y es que cuando en la Nábasis de Jenofonte los soldados griegos llegan a las costas del Mar Negro, que por aquel entonces era territorio griego, dicen la palabra Zálata. Dicen Zálata, Zálata, que significa el mar en griego antiguo. Y
el final de esta película es los Warriors mirando el mar, ¿no? Mirando el horizonte de que por fin han visto el mar, han llegado a Coney Island, que es el sitio al que pertenecen, es su barrio, quiero decir, y por fin llegan a casa y es como... el final, mirando el horizonte, es sencillamente impresionante. Ese final quiero decir, sonando In the City de Joe Walsh, guitarrista de los Eagles. Es para mí uno de los mejores finales y también una de las mejores introducciones que tiene esta película, ¿no? Con esa introducción en el metro que te dan dando pequeñas claves de quién es Cyrus, que sería Ciro en la Anábasis de Jenofonte, ¿no? Cómo te dan pequeñas pildoritas de lo que te vas a encontrar en esa gran reunión y de cómo atraviesan con un fantástico montaje siguiendo el dedo de Rembrandt, uno de los miembros de The Warriors, siguiendo toda la línea del metro, ¿no? Para llegar al Bronx, ¿no? De Coney Island al Bronx. Y todo el pedazo de camino que tienen que recorrer, ¿no? Quiero decir, cuando tienen que volver a casa, porque muchas líneas pues están cortadas, tienen que ir a pata, quiero decir, en algunos momentos. Y es sencillamente brutal, o sea, notas la presión, notas la supervivencia a la que están expuestos los Warriors y que creo que es uno de los puntos más fuertes de esta película, ¿no? Esa capacidad de, a pesar de ser una historia muy simple, estar tan bien contada, tan bien dirigida, tan bien narrada, que sinceramente, o sea, a pesar de ser una película pequeñita, para mí es con eso enorme. Aparte de hablar de la Anábasis de Jenofonte, que la he mencionado como 100 y pico veces, también es importante hablar de la banda sonora, que aquí lo tengo, para que nos refleje. Ahí lo tenemos, The Warriors, banda sonora, que cambia aquí el color de las letras, porque normalmente esto es en rojo, pero bueno, aquí tenemos la parte trasera, con los Warriors llegando a Coney Island. Esto ya se hace al final de la película, espera que nos refleje, ahí. ¿Y qué decir de esta banda sonora? La escribe Barry DeBorthon, que me parece que hace un trabajo excepcional, ¿no? Sobre todo en la introducción, me parece que te mete de lleno de 10 en la película, o sea, es que es increíble en ese sentido. Luego, aparte, In the City de Joe Walsh, como he comentado antes, ¿no? Que es el guitarrista de los Eagles. Nowhere to Run. Es increíble, ¿no? Cuando les persiguen los toros locos, cuando casi después de la reunión del principio, suena el Nowhere to Run, es increíble. Y me mola mucho un detalle que es los primeros planos o planos detalle, ¿no? De la chica que se encarga de la radio, que me parece brutal como te va guiando en plan, ahora te vamos a poner este tema para que te sientas, ¿sabes? En plan como que sabe poner el tema exacto en cada momento de la película para que tú te ambientes, ¿no? Cerrando con ese mítico In the City, como he dicho, de Joe Walsh, que creo que cierra perfectamente, ¿no? Redondea perfectamente la película para hacer una fantástica banda sonora y además una fantástica película con, pues eso, con una música de 10 para mí. Y otro de los puntos importantes que ya he dicho, creo que con anterioridad, si no recuerdo mal, es hablar, pues eso, aparte de la cultura, también de la estética, ¿no? Quiero decir, estamos hablando de que en esta readaptación de finales de los 70 en ese Nueva York, estamos hablando del momento histórico, del contexto histórico más bien, en el que es el auge de la música disco, como ya he dicho, pero también es el auge de la música punk y el nacimiento de hip hop, como también se puede ver en la serie de Get Down, que espero algún día traerla aquí al canal, que me parece brutal. No, toda esta serie de fusionar todos estos ambientes tan distintos, pero que conviven en la misma ciudad, creo que es algo sumamente impresionante, ¿no? Y readaptar toda esta historia clásica con ese contexto es algo que convierte a esta película en totémica, ¿no? Porque es juntar distintas culturas, pero que tienen como un hilo conductor perfecto y que engloba perfectamente a toda esa sociedad de aquel momento, de aquel instante, que creo que es uno de los puntos más importantes, ¿no? Porque quiero decir, tú cuando... Si estás haciendo, yo que sé, un libro de historia y te quieres documentar, creo que esta película, en cuanto a estética, en cuanto a cultura, sería una piedra bastante angular, ¿no? En ese sentido, un punto en el que fijarse, porque creo que la cantidad
de culturas presentes en la película y esa aglomeración de verlas juntas, de ver cómo conviven en sociedad, etcétera, creo que es importante, a pesar de que sea algo distópico cuando lo estás viendo en la película. Creo que es impresionante. Es impresionante porque la historia puede llegar a ser tan real. O sea, en plan, si te pones en ese mismo contexto, es sencillamente brutal, ¿no? Como cuando Cyrus está dando su discurso en el cónclave, ¿no? En la reunión al principio de la película con todas las bandas, cómo trata de concienciar a cada una de las bandas diciendo que son más en la ciudad, más que los policías, y de que si se organizan bien podrían tomar el control de la ciudad de Nueva York, quiero decir. Es algo que me rompe la cabeza, como algo tan simple, como algo tan que aparentemente no parece complejo, tiene tanta profundidad, y es uno de los puntos más importantes, ¿no? En ese sentido quería destacar pues eso, no solo lo de la concienciación, sino también lo de la cultura y la estética, que creo que es un punto bastante reseñable para decir y fijarse si en algún momento alguien quiere hacer una adaptación de una cosa de los 70, ¿no? Creo que es una película que ambienta muy bien, está muy bien contada y que refleja, sobre todo refleja muy bien a la sociedad de aquel instante. Pues bueno, chicos, aquí se va a quedar este 10º asalto al tren de The Warriors de Walter Hill del año 1979. Una fantástica película que no os podéis perder. Los que la hayáis visto, aquí tenéis este vídeo para rememorarla conmigo, porque creo que es una fantástica película que tiene momentos sublimes, ¿no? Con ese momento, ¿no? de Warriors, vamos a jugar. Es buenísimo, tío. Que lo utilizan el equipo Golden State Warriors en la NBA, ¿no? Cada vez que salen a los partidos, cada vez que salen al campo en la NBA. Y los que no la hayáis visto, desde aquí os invito, vamos, encarecidamente a que la veáis, porque es una fantástica, pero fantástica película que no os podéis perder. Es 1 hora y media, dura muy poquito, pero es 1 hora y media que vais a disfrutar, en mi opinión, muchísimo, pero muchísimo. Así que nada, chicos, ya sabéis, dejad en los comentarios lo que queráis, dadle un like, suscribíos, compartidlo y nos vemos en el próximo vídeo.